¿Es bíblica la teología del Evangelio de la prosperidad? El tercer milenio ha traído nuevas formas de pensamiento en lo económico, tecnológico y en el aspecto postmodernista. La globalización y los nuevos sistemas de mercados, las comunicaciones, los flujos injustos de los capitales van marcando en nuestra sociedad una lucha desigual. Unos acumulan grandes riquezas en base al desarrollo y capacidad gerencial de sus componentes, y otros luchan en la miseria tratando de salir de ese mar de pobreza, enfermedad, hambre, escasez y explotación. Frente a las distintas crisis, la teología del Evangelio de la Prosperidad afirma tener la solución. Pero, ¿en qué consiste la teología del Evangelio de la Prosperidad? Es una creencia religiosa que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Los teólogos de la prosperidad afirman que la Biblia nos permite hacer un contrato entre Dios y las personas. Si usted tiene fe en Dios, Él le dará seguridad y prosperidad. ¿Es esto verdad? ¿Es la Biblia un contrato entre Dios y las personas? ¿Sostiene la Biblia la teología de la prosperidad? ¿Es la voluntad de Dios que siempre estemos sanos y llenos de riquezas materiales? Esto y mucho más lo veremos hoy. Bienvenidos. Hola, que Dios te bendiga. Soy el pastor Lester Alonso Dávila. Si es por primera vez que ves uno de nuestros videos, quiero sugerirte a que te suscribas a nuestro canal. En este canal subimos contenido para abordar temas muy difíciles de la Biblia. Así que te sugiero que si quieres aprender más de la Biblia, este canal es para ti. Así que suscríbete. Estimados amigos, antes de responder si es o no es bíblica la teología del Evangelio de la Prosperidad, permítame presentarle un poco de su origen y algunas de sus creencias principales. Los precursores de esta corriente ideológica de la teología de la prosperidad comenzó con el evangelista Oral Roberts, quien transmitía sus campañas por televisión, y debido a los altos costos que demandaba esta empresa, se vio en la obligación de implementar métodos eficaces para levantar fondos. Roberts predicaba el concepto de que dar es como sembrar una semilla, que después, al ser cosechada, producirá una abundante prosperidad material. El desarrollo de esta corriente teológica quedó en manos de otros predicadores, quienes requerían de millones de dólares. Algunos de ellos fueron Kenneth Hagin, Gene Baker y Kenneth Copeland, entre otros. El énfasis de la mayoría de los exponentes de esta corriente fue y sigue siendo la sanidad divina, milagros de todo tipo y la prosperidad económica en gran escala. Pero fue William Kenyon, nacido en New York en 1867, quien legó el concepto "lo que afirmo, poseo", y llegó a ser el precursor de la superfe. A Kenyon se le atribuye el desarrollo de la teología de la prosperidad como una corriente viva, con las enseñanzas de la llamada confesión positiva. El doctor Alberto Roldan dice que el neopentecostalismo toma muchos principios de esta posmodernidad y que la teología de la prosperidad es una de ellas. A través de los diferentes medios de comunicación y desde los púlpitos, esta teología se ha difundido a todos los sectores cristianos. Sin duda alguna que los medios masivos de comunicación han servido para que esta corriente se expanda rápidamente y ha encontrado en Latinoamérica adeptos fieles. En la década de los 50, la teología del Evangelio de la Prosperidad comenzó a difundirse con un mayor impacto social en el mundo. La teología del Evangelio de la Prosperidad, en pocas palabras, enseña que Dios desea que los creyentes estén físicamente sanos, sean materialmente ricos y personalmente felices. Un cristiano no debería ser pobre o sufrir enfermedades o persecución. Algunas de las creencias más conocidas de la teología del Evangelio de la Prosperidad son:
La pobreza, la enfermedad y la muerte son una maldición. La motivación para dar consiste en invertir en el reino. La fe es una fuerza que debe ser canalizada para conseguir el objeto anhelado. La bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. La fe, el discurso positivo y las donaciones aumentarán las riquezas materiales de cada uno. Ven a la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Se centran en el empoderamiento personal. Se interpreta que la expiación o la reconciliación con Dios incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza física. La teología del Evangelio de la Prosperidad es acompañado de la confesión positiva, es decir, los creyentes pueden reclamar a Dios lo que desean simplemente hablándolo. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que deseas que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Confesar positivamente es decir palabras que creemos o queremos que se hagan realidad. Esta corriente afirma que la fe positiva puede traer recompensas financieras. Esta es mi respuesta a la teología del Evangelio de la Prosperidad en relación a las últimas 5 creencias mencionadas. Número 1. Ellos dicen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Esto no es verdad. No siempre tendremos dinero, no todo el tiempo tendremos salud. Es más, Dios a veces permite tiempos de escasez para formar nuestro carácter. Si bien es cierto que Cristo nos salvó de la condenación, pero eso no indica que no sufriremos, o que no nos enfermaremos, o que no pasaremos escasez. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Por otro lado, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo manifiesta por medio de sus escritos cómo vivía. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En otro pasaje, el apóstol Pablo advierte acerca de los que quieren enriquecerse de una manera errónea, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 2. Ellos enseñan que la fe, el discurso positivo y las donaciones aumentarán las riquezas materiales. El propósito fundamental de la fe es para salvación. Todo lo demás es añadidura. No todo lo que declaremos con nuestros labios se hará realidad. Los creyentes tienen que tener presente que hay cosas que por muy positivos que seamos, no se harán realidad, sencillamente porque no es la voluntad de Dios. Creo profundamente en Dios y sé que Él tiene cuidado de mí. Pero no todo lo que pido me lo hace realidad, ni todo lo que confieso se hace. Si algo no está en su voluntad, jamás se hará. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestras palabras no tienen poder mágico para hacer que algo ocurra. Más bien nuestra actitud debe ser, si Dios quiere, si es su voluntad, así será. El apóstol Santiago nos enseña acerca de esto. Vamos ahora, lo que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Número 3. Ellos ven a la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Lo que tenemos que entender es que todo lo que recibimos es por pura gracia, incluyendo la salvación. Dios no está obligado en bendecirnos ni en darnos nada. Todo lo recibido se debe a su gran misericordia y a su gran bondad. El salmista David afirma, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si bien es cierto que al recibir el Evangelio se activan promesas extraordinarias, pero eso no nos hace inmune a padecer necesidades. Número 4. El Evangelio de la prosperidad se centra en el empoderamiento personal. Me parece egoísta. Nuestra vida debe de estar centrada en el servicio a Dios y de los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 5. Ellos interpretan que la expiación incluye el alivio de las enfermedades y de la pobreza física. Falso. No todos los cristianos han sido aliviados de sus enfermedades y de la pobreza física. Conozco a cristianos verdaderos que aman profundamente a Dios y aún siguen luchando con enfermedades físicas y con pobreza. Un ejemplo claro es el del apóstol Pablo. Él nunca fue sanado de una enfermedad. La teología de la prosperidad ha sido criticada por líderes de varias denominaciones cristianas, incluso dentro de los movimientos pentecostales y carismáticos, que sostienen que es irresponsable, promueve la idolatría y es contraria a las Escrituras. Observadores seculares y algunos cristianos también han criticado la teología de la prosperidad como explotadora de los pobres. Las prácticas de algunos predicadores han atraído escándalos y algunos han sido acusados de fraude financiero. En 1980, el Consejo General de las Asambleas de Dios criticó la doctrina de la confesión positiva, señalando ejemplos de personajes bíblicos que expresaron cosas negativas y sus resultados fueron positivos. La voluntad de Dios debe tener prioridad sobre la voluntad del hombre, incluyendo sus deseos de riqueza, y los cristianos deben reconocer la soberanía de Dios, afirma la declaración. La declaración critica además la teología de la prosperidad por pasar por alto la importancia de la oración, argumentando que la oración debe ser usada para todas las peticiones, no simplemente la confesión positiva. El concilio acusó a la teología de la prosperidad de tomar pasajes fuera de contexto para satisfacer sus propias necesidades, con el resultado de que la doctrina de la confesión positiva es contradictoria con el mensaje holístico de la Biblia. Por lo antes mencionado, concluyo que la teología del Evangelio de la prosperidad es falsa, porque contradice todas las advertencias contra el pecado, como la codicia, la idolatría, el egoísmo y el amor al dinero. Por otro lado, contradice la esencia del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que después de la salvación, todo es añadido por la pura misericordia de Dios. No quiero terminar este video sin antes mencionar el otro extremo del evangelio de la pobreza, que también es falso. Esta enseñanza sugiere que todos los cristianos deberían abandonar la riqueza mundana y comprometerse con una vida de pobreza. Creen que el dinero y las posesiones son malvados, que los ricos son codiciosos y pecadores, que ser pobre los hace más justos ante los ojos de Dios. La Biblia no condena las riquezas, tampoco nosotros deberíamos hacerlo. La Biblia no defiende a la pobreza como un camino hacia la rectitud y nosotros no deberíamos hacerlo.
La Biblia está llena de héroes que provienen de diferentes orígenes financieros. Proverbios 22:2 declara: los ricos y los pobres tienen esto en común: el Señor es el hacedor de todos ellos. El problema aquí no es ser rico o pobre, sino la actitud del corazón hacia el dinero. Esto es lo que concierne al Señor. Independientemente de nuestro patrimonio neto, somos responsables de ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado. Si te gustó este video, te invito a que lo puedas compartir con tus amigos. Déjanos tus comentarios. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la teología del Evangelio de la Prosperidad. Muchas gracias por vernos. Será hasta nuestro próximo video. Que Dios te bendiga.